Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el curso de preálgebra o de la aritmética al álgebra y bueno, en este caso seguiremos trabajando con la unidad 1 de las propiedades de la aritmética y nos centraremos en la sección, la sección 4 de esta unidad 1 que es sobre la resta, ¿vale? Vamos a ver sobre la sustracción o la resta, como prefieran llamarle. Bien, a ver, ¿qué queremos decir con la resta de 9 menos 2? Bueno, yo creo que todos sabemos que 9 menos 2 es igual a 7, pero para generalizar la resta y que también funcione para números más complicados como los negativos o las fracciones, pues será útil definir la resta como una combinación de la suma y el opuesto o la negación, ¿vale? La resta lo que va a hacer es la combinación de esas dos operaciones, de la suma con la negación. Esto también tiene la ventaja de que nos va a poder permitir utilizar todas las reglas y propiedades que ya hemos establecido en las secciones anteriores, ¿no? Para la suma y el opuesto o la negación. ¿Cómo se definiría entonces la resta? Pues la resta de a menos b, y se pronuncia así, a menos b, se define como a más el opuesto de b. O sea, es el opuesto del segundo, el primero, más el opuesto del segundo elemento. ¿Vale? Yo sé que tal vez pueda ser un poco raro al inicio, pero realmente vamos a ver que esto nos va a ayudar, sobre todo cuando tengamos que restar elementos que sean negativos, ¿vale? Es algo que nos va a permitir reescribir las cosas de una manera diferente. Entonces, la sustracción de a menos b se llama a veces pues la diferencia de A y B, ¿vale? La diferencia es el resultado de esa sustracción. Entonces, restar un número va a significar sumar su opuesto. Ese es un concepto que tenemos que grabarnos en nuestra cabeza, ¿vale? Que restar un número, o sea, a un número restarle otro, significa a ese número sumarle el opuesto de ese otro, ¿vale? Por ejemplo, el 9 menos 2 va a ser igual a 9 más menos 2. O sea, es el 9 más el opuesto del 2, que sería menos 2, utilizando esta nueva definición. Ahora claramente tenemos que mostrar de que esta definición, para que tenga sentido, pues que el resultado de esta operación de 9 más menos 2 realmente es 7, ¿vale? Porque si lo definimos de otra manera, tiene que coincidir con el resultado que ya conocemos de antemano que debería dar la resta de 9 menos 2. Para comprobar esto, vamos a usar que 9 es igual a 7 más 2, o sea que cuando sumamos 7 y 2 esto da 9. Entonces, ¿qué tenemos? Que 9 menos 2 es igual a 9 más menos 2. ¿Por qué? Por la definición que hemos acabado de hacer de la resta, ¿vale? Pero esta expresión 9 más menos 2, fíjense que como el 9 es 7 más 2, podemos sustituir aquí el 7 más 2 por 9, ¿vale? Debido a que 9 es igual a 7 más 2. Lo único que hemos hecho es hemos intercambiado este 9 que aparece aquí, ¿vale? Por lo que es equivalente a él, que es 7 más 2, usando este resultado que hemos mencionado acá. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos reagrupar la suma. Aquí tenemos una suma, ¿vale? De diferentes de tres sumandos y podemos reagruparlo utilizando la propiedad asociativa. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar este 2 con este menos 2. En lugar de agrupar el 7 con el 2, vamos a agrupar el 2 con el menos 2. Entonces nos quedaría 7 más 2 más menos 2. Pero claro, 2 más menos 2, menos 2 es el opuesto de 2, con lo cual esto es igual a 0, 2 más menos 2. Entonces tendríamos 7 más 0 por la propiedad del opuesto, de usar 2 más menos 2. Pero 7 más 0, ¿cuánto es? Es 7, porque al añadir 0 no cambia el resultado de lo que estamos añadiendo. Entonces esto muestra de que efectivamente 9 menos 2, digamos que nuestra definición de 9 más menos 2 para referirnos a 9 menos 2 nos da el mismo resultado que conocemos de antemano. O sea que nuestra definición en principio funciona correctamente si tenemos la resta de dos números positivos, ¿vale? Nuestra definición coincide, con lo cual ya sabemos que algo sobre la sustracción de números positivos. En concreto, el hecho de que
7 más 2 sea igual a 9, pues nos ha servido para demostrar que 9 menos 2 es 7 utilizando nuestra demostración. O sea, en otras palabras, 9 menos 2, este resultado de 9 menos 2, es el número que viene a rellenar este hueco de aquí en esta ecuación, ¿vale? De hueco más 2 es igual a 9. O sea, ¿qué número hay que poner aquí para que al sumarle 2 nos dé 9? Ese número evidentemente es el resultado de hacer 9 menos 2, que es 7. El número que va aquí es el 7. Así que podemos pensar en la resta como el inverso de la suma, la operación inversa de la suma. Y esta es una forma muy útil de pensar la resta. De hecho, cuando están en primaria y les enseñan a restar, la comprobación de la resta, ¿cómo se hace? Pues haciendo la suma. O sea, esto es algo que en principio ya deberían tener familiarizado desde que son muy pequeñitos. Bien, una alerta importante es que la negación, o sea, la obtención del opuesto, y la sustracción parecen iguales, pero son operaciones diferentes, ¿vale? En la negación toma un número y devuelve su opuesto, mientras que la resta entre dos números devuelve la diferencia que hay entre ellos, o sea, que cuánto la diferencia, qué distancia hay entre ambos números si se resta el mayor menos el menor en la recta numérica. Eso también fue la forma en la que nos enseñaron a restar cuando éramos muy pequeñitos, ¿vale? Entonces, aunque la negación y la sustracción utilizan el mismo símbolo, o sea, el signo de menos, debes distinguir en tu mente entre ambas operaciones, entre la negación y la sustracción. Vamos a comenzar a ver cómo resolver algunos ejercicios. Nos piden que usemos la definición de resta para responder a estas preguntas. ¿Cuánto es 0 menos 17? ¿Cuánto es 17 menos 17? ¿Y cuánto es 17 menos 0? Vamos a dejar unos instantes para que ustedes lo piensen. Pausen el vídeo, traten de resolverlo y a la vuelta lo tenemos. Bien, para resolverlo vamos a ir a nuestro cuaderno. Vamos a ir a nuestro cuaderno y vamos a intentar resolverlo aquí. Tenemos esta expresión. Usa la definición de la resta para responder a las siguientes preguntas. 0 menos 17. Vale, tenemos 0 menos 17. Usando la definición de la resta, recordemos que es el primero, 0, más el opuesto del segundo. Entonces tendríamos más, menos 17. ¿Vale? Porque es el opuesto de menos 10. Más el opuesto del número, que es 17. Entonces tendríamos 0 más menos 17. ¿Vale? Y esto es por la definición de resta que acabamos de ver. Que si tenemos A menos B, es A más menos B. ¿Vale? Esa es la definición que hemos adoptado para trabajar con la resta. Voy a ponerle en rojo, igual que esta parte de aquí en rojo también. Y esto vamos a encuadrarlo. Vale, ahora, ¿qué tenemos? Que si tenemos un número y le sumamos 0 a un número, el número no cambia. Con lo cual, esto de aquí va a ser igual a menos 17. ¿Por qué? Porque lo que estamos es sumando 0. ¿Vale? Entonces, 0 menos 17, pues esto va a ser igual a menos 17. Ese va a ser el resultado de esa primera operación. ¿Vale? Vamos a ver ahora el apartado B. En el apartado B nos piden calcular cuánto es que vale 17 menos 17. Bueno, este yo creo que es un cálculo que cualquiera diría, bueno, eso es 0, que hace falta hacer para esto. Vamos a hacerlo utilizando la definición. Tendríamos que sería 17 más, entre paréntesis, menos 17, más que nada para comprobar de que realmente nuestra forma de definir las cosas coincide con los resultados que ya conocemos. ¿Vale? Y entonces esto pues es por la definición de la resta. ¿Vale? La definición de la resta nos permite escribir 17 menos 17 de esta forma, como 17 más menos 17. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta expresión que tenemos aquí, de 17 más menos 17, por el opuesto, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Por la definición de opuesto.
para x igual a 17. Recordemos que el opuesto era el número menos x, tal que cuando yo se lo sumaba a x me diese 0. ¿Vale? Y habíamos visto que el opuesto del 17 era el menos 17, o que el opuesto del menos 17 era el 17. ¿Vale? Entonces, de aquí yo creo que sale bastante claro de que el resultado de eso es igual a 0. ¿Vale? Entonces, bueno, definición de opuesto no, propiedades del opuesto podríamos poner. Entonces este resultado, aunque parece bastante evidente, va a ser igual a 0. Ahora vamos a ver cuánto es 17 menos 0. ¿Vale? Tendríamos que hacer 17 menos 0. Ahora nuevamente podemos usar la definición de la resta. Esto va a ser 17 más menos 0. ¿Vale? Por una parte, esto es definición de la resta. La definición de la resta nos dice que lo podemos escribir de esa forma. Hemos visto en el vídeo anterior, en el vídeo del opuesto, que el opuesto del 0 era el propio 0, con lo cual esto quedaría 17 más 0. Y la propiedad que estamos usando aquí es el opuesto del 0. ¿Vale? El opuesto del 0, o sea, menos 0, es igual a 0. Y por último, sumar 0 a cualquier número, pues se queda igual, se queda como 17. Y entonces aquí lo que estamos usando es la propiedad de sumar 0. ¿Vale? Entonces, con estos 3 pasos hemos demostrado que 17 menos 0 es igual a 17, aunque estas para ustedes podrían parecer un poco triviales, las dos últimas. La primera, bueno, tal vez habría que, alguno tal vez se hubiese confundido, y porque yo lo he visto mucho, que cuando hacen 0 menos 17 ponen 17, porque no comprenden bien lo que se está haciendo. Tenemos menos 17, 0 y 17. ¿Vale? Vamos a continuar ahora en la presentación la resta y el 0. Digamos que el 17 del ejemplo pues no tiene nada de especial. Podemos extender estas propiedades y utilizar cualquier número hubiésemos podido utilizar en lugar de 17. Entonces, si tenemos x, un número cualquiera, la resta siempre va a tener las siguientes propiedades. O sea, restar a 0, o sea, si le restamos a 0 un número, obtenemos menos ese número, o sea, el opuesto de ese número. O sea, 0 menos x nos da el opuesto de x, o menos x. La autosustracción, o sea, restarse a sí mismo, o sea, restar un número, el propio número, pues eso va a dar como resultado 0, independientemente de cuál sea el número. Si es menos 1, sería menos 1 menos menos 1, eso va a dar 0 también. Y restar 0 a cualquier número. Si tenemos un número x y a ese número le restamos 0, pues es como añadir 0, no ocurre nada, se queda el propio número x. ¿Vale? La pregunta que sigue es, ¿vale? ¿Cómo restamos cuando algunos números implicados son negativos? ¿Vale? Es la pregunta que siempre va a ser más complicada. Restar números positivos es algo que seguimos, que estamos acostumbrados a hacer desde que estamos en primaria, pero ya a la hora de restar, por ejemplo, 3 menos 5, ¿eso cómo es? O menos 5 menos 4, o menos 5 menos 4, ¿cómo hacemos ese tipo de operaciones? Vale, en este problema nos piden que utilicemos la definición de la resta para explicar estas ecuaciones. 11 menos menos 13 es igual a 11 más 13. Menos 11 menos 13 es lo mismo que menos 11 más 13, entre paréntesis. Y 11 menos 13 es lo mismo que menos 13 menos 11, entre paréntesis. Algunas de ellas van a ser un poco más rápidas, otras un poquito más complejas. Intenten hacerlo, pausen el vídeo, intenten hacerlo y nosotros lo resolveremos cuando le dé reproducir, pues estará la resolución. Vamos a nuestro cuaderno a intentar resolver estos apartados. ¿Vale? Vamos a comenzar por el apartado A. Vamos a hacerlo el color que lo estábamos haciendo, que es el azulito. Apartado A. ¿Vale? Y este apartado A nos pide demostrar, vamos a empezar con 11 menos 13, ¿vale? Y vamos a demostrar que esto es igual a 11 más 13. Pero comenzamos con lo que queremos demostrar. Vamos a partir de escribir
usando la definición de la resta, que es lo que nos están pidiendo, reescribir esto. Recordemos que es 11 más el opuesto del segundo número, que es menos 13, que en este caso sería menos 13. ¿Vale? Y esto es por la definición de resta. Y voy a escribirla nuevamente aquí para que quede claro que A menos B es igual a más menos B. ¿Vale? O sea, A menos B es lo mismo que A más el opuesto de B. ¿Vale? En este caso tendríamos que para este caso sabemos que A es igual a 11 y que B es igual a menos 13. Y por eso es que queda esta expresión, ¿vale? Sería el opuesto de B, que sería menos B, y B es menos 3, así que sería menos 13, que es lo que hemos escrito aquí. ¿Vale? Ahora, esta expresión de aquí, pues notemos que lo que podemos hacer es usar la propiedad del opuesto del opuesto. Fíjense que aquí tenemos el opuesto del opuesto. Ya habíamos visto en el vídeo anterior que si usábamos el opuesto del opuesto ahora se cancelaban, por así decirlo. ¿Vale? Entonces tendríamos 11 más 13. ¿Por qué? Porque lo que hemos usado es opuesto del opuesto. ¿Vale? O sea que si tenemos menos x, esto es lo mismo que x. ¿Vale? En este caso, si x, o sea, tenemos menos 13 es lo mismo que 13 positivo. Así que ya tendríamos demostrado el primero. ¿Vale? Que 11 menos 13 es lo mismo que 11 más 13. Vamos ahora a hacer el apartado B. En el apartado B nos piden que demostremos que menos 11 menos 13 es igual a menos, entre paréntesis, 11 más 13. Vamos nuevamente a utilizar la definición de la resta. Esto sería, el primero se queda igual, menos 11, y ahora añadimos el opuesto del segundo, más menos 13. ¿Vale? Fíjense que si usamos la misma idea de la definición de la resta, en este que estamos trabajando, aquí A ya no es 11, aquí ahora es menos 11, pero se queda igual, y B ya no es menos 13, sino que es 13, ¿vale? Sería menos 11 menos 13 es como tener A menos B, donde A vale menos 11 y B vale 13. Entonces por eso queda A, que es menos 11, más menos B, pero B vale 13, así que quedaría menos 13, más menos 13. ¿Vale? Entonces ahora lo que podemos usar es el opuesto de la suma, ¿vale? Recordemos que habíamos visto que si teníamos esta propiedad la vimos en el vídeo anterior. El opuesto de la suma es lo mismo que tener menos y entre paréntesis 11 más 13, ¿vale? Si necesitan revisarlo, pues revisen el vídeo anterior o el material, y entonces esto es opuesto de suma. ¿Vale? El opuesto de la suma cumple con esta propiedad. Recordemos que para resolverlo lo que hacíamos era multiplicar, o sea, el menos 11 lo escribíamos como menos 1 por 11, con el menos 13 podemos hacer lo mismo, escribirlo como menos 1 por 13, como el menos 1 aparece como factor común, podemos sacarlo, ¿vale? Si quieren lo escribimos, ¿vale? Menos 11, esta expresión de aquí sería lo mismo que tener menos 1 por 11, bueno, por 11 sin paréntesis puedo ponerlo, más menos 1 por 13. Ahora podemos sacar el menos 1 factor común y tendríamos menos 1 que multiplica a 11 más 13. Y utilizando la propiedad del opuesto quedaría menos 11 más 13. Pero una vez que hemos demostrado que se cumple eso, pues no necesitamos hacerlo siempre, ¿vale? Podemos usar la propiedad que es simplemente el opuesto de la suma. El opuesto de la suma es la suma de los opuestos, que es lo que está aquí, ¿vale?
Entonces, así quedaría demostrado este apartado B, ¿vale? Ya tendríamos otro. Y vamos para el C. En el C es un poquito más largo, un poquito más engorroso y complicado. Vamos a necesitar algunos pasos más. Vamos a comenzar, el miembro izquierdo es más complicado, así que lo que vamos a hacer es comenzar con el miembro derecho, ¿vale? Este miembro de aquí parece más complicado que el otro, vamos a comenzar por este. Increíblemente, aunque no lo crean, pues sí, creo que esta parte, si lo hacemos de atrás para adelante, va a ser más fácil, ¿vale? Entonces tenemos menos, y ahora aquí tenemos 13 menos 11. A ver, se podría hacer en el otro sentido también, no hay ningún problema. Lo que pasa es que probablemente llevaría más, digamos, más pasos intermedios. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que aquí, algo importante de este ejercicio es que cuando se trata de mostrar que dos expresiones son iguales, a menudo, o sea, a ver, esta expresión de aquí es más complicada que esta, ¿vale? Entonces, es más fácil simplificar una expresión complicada que volver una expresión simple complicada. No sé si me voy a explicar. Entonces, muchas veces es más fácil empezar por la expresión que es más complicada que por la expresión que es más fácil, ¿vale? A pesar de que esta sea más complicada que esta, es más cómodo empezar por aquí, porque convertir esta en esta, pues puede que sea un poco más, menos intuitivo. Sin embargo, lo natural es tratar de simplificar esta expresión, entonces se nos va a simplificar de manera natural en la otra, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la definición de la resta. Vamos a dejar el signo menos ese afuera como está, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar la definición de la resta aquí adentro, porque aquí hay una resta, ¿vale? Entonces eso va a ser el 13 más, y ahora el opuesto del 11, que es menos 11, ¿vale? Lo único que hemos usado aquí es simplemente definición de la resta, pero para lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Y aquí lo único que cambia es que en este caso, a ver, fíjense que en este caso ahora el A es el 13, A va a ser 13 y B va a ser menos 11, ¿vale? Y por eso queda de esta forma. Ahora, fíjense que tenemos una suma y tenemos el opuesto de la suma, ¿vale? Tenemos aquí adelante el menos, que es el opuesto de toda la suma. Es lo mismo que hemos utilizado aquí para virar al revés. Entonces esto va a ser igual a menos 13 menos 11, ¿vale? Habíamos visto en el apartado anterior que el opuesto de la suma era como si el opuesto distribuyera con respecto a toda la suma. Entonces este menos afecta al 13 y afecta también al menos 11. O sea, aquí lo que hemos usado es opuesto de suma. Y ya realmente casi lo tenemos, ¿vale? Porque fíjense que aquí lo que tenemos es, este menos 13 se queda igual. Y ahora lo que tenemos es que esto se va a convertir en más 11, porque opuesto del opuesto quedaría positivo. Entonces aquí hemos utilizado opuesto del opuesto para convertir este menos 11 en un más 11. Y ahora, como tenemos una suma, simplemente podemos utilizar la propiedad conmutativa, ¿vale? La propiedad conmutativa nos dice que 11 más menos 13 es lo mismo que esto que está aquí. O sea que tendríamos 11 más menos 13. Podemos intercambiar el orden. El menos acompaña al 13. Es un signo que representa el opuesto de 13. No es un signo de una resta en este momento, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos usando es propiedad conmutativa. Vale, y ahora lo único que nos queda, una vez que tenemos eso, es volver a usar la definición de la resta. Esta es la definición de la resta. Entonces esto nos queda 11 menos 13.
usando definición de resta en sentido contrario. ¿Vale? Entonces llegamos a que esta expresión menos 13, menos entre paréntesis 13 menos 11 es lo mismo que tener 11 menos 13. O sea, es como si el signo, la resta, digamos, distribuyese a todo. O sea, este menos pasase aquí y este menos por menos se convirtiese en un más. O sea, el opuesto del opuesto sería positivo y bueno, ya lo que haces es ordenarlo para tener la expresión. Es una expresión un poco compleja, ¿vale? Pero que es importante tener claro de dónde es que sale. Vamos a regresar a la presentación para seguir trabajando. Entonces, hemos comprobado que todas estas propiedades se cumplen. Y un paso clave, por ejemplo, en el apartado C, en el problema fue fue mostrar que esto, que menos 13 menos 11 era lo mismo que menos 13 más 11, utilizando la distribución de la resta respecto a digamos, a los sumandos y el opuesto del opuesto. A menudo nos detendremos ahí en lugar de hacer este paso de intercambiar los sumandos, ¿vale? Nos quedaremos en menos 13 más 11 y ya está. No tenemos que pasar a esta expresión de este tipo. De forma general, podemos escribir siempre que menos x menos entre paréntesis x menos y es lo mismo que menos x más y. O sea, o lo que es lo mismo y menos x. O sea, podemos pensar que menos x menos entre paréntesis x menos y como menos x más y como una distribución de la negación. O sea, como si la negación estuviese distribuyendo por cada uno de los elementos. Aquí es x, no es z. ¿Vale? Entonces tendríamos menos x menos y es menos x menos menos y y el resultado de esto es menos x más y. ¿Vale? Es el paso que hemos utilizado clave en ese apartado C. Podemos extender las propiedades que hemos visto de la resta a números distintos de 11 y 13, porque realmente el hecho de que sean 11 y 13 no ha sido relevante. ¿Vale? Entonces, si tomamos dos números x e y, cualesquiera, pues siempre se va a cumplir que x menos menos y es lo mismo que x más y. Esto es restar el opuesto, o sea, restar el opuesto es como sumar el número original. Restarle algo al opuesto de un número sería x menos y, es como tener menos, entre paréntesis, x más y, ¿vale? Es como, aquí es como el inverso de la propiedad distributiva del menos, y aquí el opuesto de la resta, pues fíjense que va a ser menos x, menos, entre paréntesis, x más y, menos y, perdón, es menos x más y, que es lo mismo que y menos x. Recuerda que la suma y la multiplicación son conmutativas y asociativas. Ahora la pregunta es, ¿la resta lo será? Vamos a verlo. A ver, en este problema que ustedes nos piden que resolvamos, nos piden que encontramos los números a y b, tales que a menos b no sea igual a b menos a. O sea, tenemos que buscar dos números para que eso ocurra. Páusenlo, traten de encontrarlo y nos vemos a la vuelta. Fíjense que si tomamos, o sea, puede ser bastante fácil. Basta tomar, por ejemplo, a igual a 2, b igual a 1, ¿vale? Y entonces si hacemos a menos b, el resultado de esto va a ser 2 menos 1 y esto va a ser igual a 1. Pero, sin embargo, si nosotros lo que hacemos es b menos a, el resultado de esto va a ser 1 menos 2 y si a 1 le quitamos 2, el resultado va a ser menos 1, ¿vale? Después podemos analizarlo un poco más claramente. ¿Vale? Como 1 y menos 1 son diferentes, pues evidentemente pues la resta no va a ser conmutativa. ¿Vale? O sea, b menos a no necesariamente es lo mismo que a menos b. De hecho, sabemos que b menos a, lo hemos comprobado anteriormente, es lo mismo que menos a menos b. Fue el apartado C del último problema que hicimos. Por la regla del opuesto de la resta, ¿vale? Por tanto, b menos a es el opuesto de a menos b. Es curioso, ¿vale? b menos a va a ser el opuesto de a menos b. Uno es el opuesto del otro, ¿vale?
Entonces, para que b menos a coincida con a menos b, pues necesitamos un número que necesitamos que ambas restas den como resultado un número que coincida con su opuesto. ¿Y qué número coincide con su opuesto? Hemos visto, pues el 0. Entonces, para que estas dos cosas, b menos a sea igual a menos b, pues lo que tiene que suceder es que la diferencia sea 0, o sea, que a y b sean el mismo número. Si no, no se cumple la propiedad. O sea, no se va a cumplir esto, que b menos a sea igual a menos b. Solamente si a y b son iguales. Así que una pregunta interesante es, bueno, ¿qué números coinciden con su opuesto? Es lo que hemos respondido, es el 0 y que a tiene que ser igual a b. Bueno, vamos a ver otro problema. Nos piden, si tenemos números a, b y c, tales que a menos b y eso menos c, no sea igual a menos b menos c, ¿vale? Cuando esto no se cumple, cuando estas dos cosas no son iguales. O sea, esencialmente es comprobar si la resta es asociativa o no, ¿vale? Y bueno, ustedes inténtenlo y a la vuelta lo vemos. Aquí es bastante fácil encontrar también números para los cuales esto no se va a cumplir. Sea, por ejemplo, a igual a 3, b igual a 2 y c igual a 1, ¿vale? Que son valores bastante simples. Notemos que si usamos esta expresión de aquí, vamos a tener, o sea, si usamos a menos b y es resultado menos c, esto va a ser lo mismo que tomar 3 menos 2 y el resultado menos 1. 3 menos 2 es 1 y 1 menos 1 es igual a 0, ¿vale? O sea que esta diferencia va a dar 0. Sin embargo, si lo que hacemos es a menos y entre paréntesis b menos c, ¿vale? Primero el a lo dejamos afuera y tenemos, perdón, aquí me he equivocado. Tendríamos el a vale 3 y ahora tenemos que restar a eso lo que vale 2 menos 1. Pero 2 menos 1 es igual a 1, así que lo que tendríamos es 3 menos 1 y ese resultado es 2. Son diferentes, ¿vale? Con lo cual, como son diferentes, pues podemos concluir que la resta tampoco es asociativa. O sea, la resta no es ni conmutativa ni asociativa. Esto significa que no podemos hacer lo mismo que en la suma, no podemos reagrupar como lo hicimos en la suma y la multiplicación, no podemos restar en cualquier orden, ¿vale? O sea, no es lo mismo hacer 1643 menos 1994 menos 1643 para hacer esto. Eso no es lo mismo, o sea, es igual a esta expresión. Primero tenemos que hacer, recordemos que las restas son de izquierda a derecha, primero tenemos que hacer la primera resta y al resultado de eso ponerle la segunda resta, ¿vale? Después podemos comprobar en la calculadora que realmente es así. Y no podemos reagrupar de esta forma. No podemos usar la propiedad asociativa para tratar de hacer esto. Lo podemos comprobar en la calculadora que se obtienen resultados diferentes. Ustedes pueden hacerlo a mano y yo lo puedo hacer en la calculadora. A ver, 1643 menos 1994 menos 1643. Y el resultado de esto va a ser menos 1994, ¿vale? Negativo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los paréntesis donde en teoría van para seguir el orden. Primero la primera resta y el resultado de eso la segunda. Y de nuevo va a dar exactamente lo mismo, o sea que es esta operación. Pero fíjense que si nosotros ahora cambiamos los paréntesis y en lugar de poner un paréntesis para hacer primero esta operación lo ponemos aquí, pues ahora el resultado va a ser totalmente diferente, va a ser 1292, demostrando que efectivamente no es correcto esa operación, ¿vale? Esta que hemos hecho aquí. Y bueno, existe algo de esperanza para la resta, y es el hecho de que hemos definido la resta, o sea, la forma en la que le hemos definido, esa resta ha sido en términos de la suma y la negación. Y la suma sí es conmutativa y asociativa, con lo cual podemos utilizar las propiedades de la suma como conmutativa y asociativa para poder reordenar los términos en elementos donde aparezcan restas.
Para hacerlo tenemos que seguir la siguiente estrategia. Paso 1, cambiar todas las restas por sumas, ¿vale? Como la suma del opuesto. Y una vez que estén todas como sumas, podemos reordenarlas como deseamos. Podemos utilizar la propiedad conmutativa y asociativa para ponerlas en cualquier orden. Y después que hacemos eso, pues cambiamos algunas sumas por resta, las que deseamos. Una vez que hemos hecho todas las operaciones, podemos, si nos conviene alguna suma que aparezca con un opuesto, pasarla nuevamente a una resta. Ahora voy a proponer dos problemas 1.25 y 26. Nos piden, bueno, calcular este, que era el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, ya sabemos lo que va a dar, pero bueno, calcularlo utilizando esta propiedad puede ser interesante, no usando el paso a paso como lo hemos hecho en la calculadora, y después calcular este de acá. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Piénsenlo ustedes, pausen el vídeo, traten de hacerlo y a la vuelta lo resolveremos. Vale, para hacerlo vamos a cambiar de pantalla, ¿vale? Tenemos aquí el problema, 1.25 y 1.26, y en el primero, en el apartado A, pues lo que nos están pidiendo es que calculemos cuánto es 1643 menos 1994 menos 1643. Y recordamos que lo que dijimos, lo primero es, ¿vale? Vamos a convertir las dos restas estas que aparecen aquí, o sea, esta y esta, en sumas. O sea, tendríamos que 1643 menos 1994 menos 1643. Esto va a ser igual a ¿qué? A 1643, y ahora podemos cambiar esta resta por una suma, más menos 1994. Aquí lo que hemos usado es la definición de la resta, ¿vale? Como la suma del opuesto. Y ahora más, y ahora entre paréntesis, 1643. Me salté el 1. Y aquí hemos usado exactamente lo mismo. Ahora fíjense que podemos reordenar esta suma. ¿Vale? Aquí lo único que hemos usado es convertir las sumas en restas. Ahora vamos a reordenarla de tal forma que las que sean similares las podemos juntar. ¿Cuáles se parecen? Realmente aquí lo útil es trabajar esta y esta, porque fíjense que uno es el opuesto del otro. Entonces, si reordenamos esto, vamos a tener que nos queda nos va a quedar 1643 más, entre paréntesis, menos 1643. Y ahora esto más, y ahora menos 1994. ¿Vale? Y ahora fíjense que esta operación que hemos hecho aquí, este reordenamiento que hemos hecho aquí, podemos juntarlos, ¿vale? Ellas dos. Y como tenemos que una es el opuesto del otro, esto de aquí va a dar 0. Entonces el resultado de esto va a ser igual a 0 más, entre paréntesis, menos 1994. Y sumar 0 a cualquier número queda el propio número, así que esto va a ser menos 1994, que es lo que nos había dado antes usando la calculadora, ¿vale? Evidentemente, este paso es más eficiente que hacer cuánto es 1943 menos 1994 y al resultado de eso restarle 1643, ¿vale? Ahora, para el siguiente problema, que es un poco más... Después vamos a ver otra forma de cómo trabajar esto, ¿vale? Pero de momento vamos a hacerlo así. En el apartado B, este tiene un poco más de pasos, pero aquí hay algo que puede resaltar a la vista, ¿vale? Lo primero es siempre lo mismo, transformar las sumas en restas, ¿vale? O sea, perdón, estas restas que aparecen aquí en sumas de los opuestos. Entonces vamos a tener que esto es 268 más, voy a poner directamente cómo quedaría, 1375 más 6179, y aquí quedaría más, y entre paréntesis, menos 168, más, y entre paréntesis, menos 1275, y más, y entre paréntesis,
menos 6.079. ¿Vale? Estas serían las operaciones. Y aquí notemos algunas cosas interesantes. Una es, este 268 se parece a este 168, ¿vale? Y este 1375 se parece a este 1275. Y por otra parte, este 6179 se parece a este 6079, ¿vale? Entonces vamos a agruparlo de esta forma. Voy a escribir en negro, creo que se va a ver mejor. ¿Vale? Esto va a ser igual a 200, no, en negro. 268 más, entre paréntesis, menos 168. Ahora, más 1375 más, y entre paréntesis, menos 1275. Y finalmente, más 6179 más, y entre paréntesis, menos 6079. ¿Vale? Y ahora pues lo que podemos hacer es agrupar convenientemente. Este se agrupa con este se agrupa con este y este, o sea, la propiedad asociativa. Primero usamos la conmutativa para poder intercambiarlos en el orden que querramos y ahora usamos la asociativa para restar convenientemente, ¿vale? Pero 268 más menos 168, esto es lo mismo que tener 268 menos 168. Y ahora 1375 más menos 1275 es lo mismo que tener 1375 menos 1275. Y en el último tendríamos 1600, 6179 más menos 6079 es lo mismo que 6179 menos 6079, usando la definición de la resta. Y ya cuando tenemos esto así, pues simplemente podemos restar. 268 menos 168 es 100. 1375 menos 1275 vuelve a ser 100. Y 6179 menos 6079 vuelve a ser 100. Y el resultado de esto es 300. ¿Vale? Fíjense que es mucho más eficiente que hacer toda la suma, después ir restando cada uno de ellos elemento a elemento. ¿Vale? Vamos a regresar, ya hemos hecho los dos, vamos a regresar a la presentación para continuar con ella. Vale, una vez discutidas la propiedad conmutativa y asociativa, vamos a pasar ahora a la propiedad asociativa. Algo importante que no se me debería olvidar es que si regresamos de nuevo a lo que hemos hecho aquí, realmente en la práctica, con el tiempo, uno aprende a este paso no hacerlo, ¿vale? Uno puede saltar directamente de aquí a aquí, ¿vale? O sea, el 268 menos 168, de hecho, del original, de este, 268 menos 168, 1375 menos 1275 y 6171 con 6179 con 6079. Uno puede pasar directamente de este paso a este de aquí, ¿vale? Con el tiempo, teniendo ya un poco más de experiencia. Sin convertir primero las restas. La idea clave es que todos los números que originalmente sumaban, o sea que son estos que aparecen acá, 268, 1375 y 6179, aquí están sumando también. Y todos los números que originalmente restaban, 168, 1275 y 6079, aquí están restando también. ¿Vale? Es como que lo que ingresas se queda positivo, lo que pierdes es negativo. ¿Vale? Esa es una forma también de hacerlo, cómo se podría hacer. Vale, vamos a regresar ahora sí a la presentación, a continuar con ella.
Y bueno, lo que ya comentamos, una vez que hemos discutido las propiedades conmutativas y asociativas, vemos que no se cumplen, podemos, bueno, que no se cumplen directamente para la resta, pero que podemos utilizar la definición de la resta como la suma del opuesto para tratar de reordenar las cosas en las restas. Vamos a ver la propiedad distributiva respecto a la resta, a ver si se cumple, del producto respecto a la resta. Recuerda que la multiplicación distribuye respecto a la suma, y la pregunta es, ¿también lo hará respecto a la resta? Pues vamos a verlo. Nos piden que expliquemos por qué se va a cumplir esto en el problema 1.27. ¿Por qué 26 menos 24 por 64 es lo mismo que 26 menos 64 menos 24 menos 64? ¿Vale? Y aquí, bueno, aquí me he equivocado, aquí es por y aquí es por. ¿Vale? Y en el apartado B, pues que calculemos esto de acá. ¿Vale? Vamos a hacerlo, ¿vale? Paso a paso. Vamos a pausa en el vídeo, traten de resolverlo ustedes y nosotros vamos a resolverlo en nuestro cuaderno. Cambiemos al cuaderno. Aquí tenemos ambas operaciones, aquí nuevamente está mal, aquí es un por, vamos a cambiarlo. Por, y aquí es un por también, ¿vale? Entonces tendríamos 26 menos 24 por 64 y tenemos que demostrar que esto es lo mismo que 26 por 64 menos 24 por 64. Vamos a hacerlo paso a paso. Comencemos por esta expresión que tenemos aquí. O sea, tendríamos que 26 menos 24 y tenemos que multiplicar esto por 64. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a ser igual a esto? Vamos a comenzar usando la definición de la resta. Vamos a cambiar esta definición de la resta para tener una suma y entonces poder utilizar la propiedad distributiva, pero con la suma, porque con la resta aún no la hemos demostrado que funcione. Tenemos que demostrarlo. Es lo que, la idea de este ejercicio es eso, demostrar que también funciona. Entonces, sería reescribir esto es igual a 26, o sea, lo que está dentro de paréntesis es 26 más y el opuesto de 24 que es menos 24. ¿Vale? La definición de la resta sería así y esto por 64. Y lo que hemos usado aquí es definición de resta. Vamos a escribirlo nuevamente, que a menos b es lo mismo que a más, entre paréntesis, menos b. Y aquí en este ejemplo, a es igual a 26 y b es igual a 24. ¿Vale? Por eso es que queda de esta forma. Ahora, ¿qué podemos utilizar? Ahora podemos utilizar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, que es la que hemos demostrado. ¿Vale? Entonces es este por este de aquí y este mismo por este de acá. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 26 por 64 más, entre paréntesis, menos 24, que es el número que tenemos, por 64. ¿Vale? Y aquí hemos hecho propiedad distributiva. Nuevamente, de la suma, ¿vale? Hemos utilizado la suma, lo hemos cambiado en una suma para utilizar la propiedad distributiva respecto a la suma. Ahora, lo que podemos hacer es utilizar la multiplicación del opuesto, ¿vale? Porque fíjense aquí, estamos utilizando un número multiplicando el opuesto de un número por otro número. Y esto vimos en el tema anterior, en el vídeo anterior, que esto es 26, esta parte de 26 por 64 se queda igual. Y en esta parte de aquí lo que tendríamos es, entre paréntesis, menos, y ahora tendríamos aquí 24 por 64. Y cerramos paréntesis. O sea que esto es multiplicar por el opuesto de un número, ¿vale? Que menos por más es menos. Es el opuesto del producto. Si tenemos el opuesto de un número por otro número, es el opuesto del producto de ambos números, ¿vale? Y ahora vamos a poner aquí lo que hemos usado. Aquí lo que hemos usado es multiplicación por el opuesto. Por el opuesto de un número. Y ahora lo que vamos a utilizar es la definición de la resta, ¿vale? Fíjense que esta parte, si tomamos como referencia que este va a ser
nuestro B y que este de aquí, este número 26 por 64 es nuestro A, ¿vale? Pues esto es simplemente la definición de la resta. Y aquí lo que nos queda es 26 por 64 menos 24 por 64. Y hemos demostrado lo que queríamos, que esta parte de aquí es igual a esta de acá. O sea, en realidad hemos en cierta medida demostrado la propiedad distributiva respecto a la resta. Y ahora en el apartado B nos piden que calculemos este producto de acá. ¿Vale? Nos piden que calculemos 26 por 64 menos 24 por 64. Pero evidentemente estas cuentas son un poquito pesadas. Entonces lo que vamos a utilizar es lo que acabamos de demostrar. Esto es lo mismo que tener 26 menos 24 por 64. Y esto es por apartado A. Y ahora 26 menos 24 es igual a 2, así que aquí tendríamos 2 por 64 y 2 por 64 es 128. Y nos hemos ahorrado hacer varias multiplicaciones y varios productos. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación y continuar con ella. Entonces, la resta, en el apartado A, se muestra que la multiplicación distribuye respecto a la resta. Una buena noticia para la resta, ¿vale? O sea, y en el apartado B, pues de alguna manera u otra se evidenció cómo esa propiedad, pues es una propiedad poderosa tanto para la suma como para la resta y puede ayudarnos a simplificar las cuentas. Entonces, que la multiplicación distribuye con respecto a la resta, la idea es que si tenemos tres números A, B y C, entonces se va a cumplir que A por B menos C es lo mismo que A por B menos A por C. Y al revés, como el producto es conmutativo, si tenemos B menos C que multiplica A, esto va a ser lo mismo que B por A menos C por A. ¿Vale? Aún mejor, la multiplicación se distribuye sobre cualquier combinación de sumas y restas. O sea, que si nosotros lo que tenemos, por ejemplo, es A que multiplica a B menos C menos D más E, es lo mismo que multiplicar por este, después por este, después por este y después por este. ¿Vale? Es lo mismo que tener A por B menos A por C, que es este que está aquí, o sea, A por B, menos A por C, menos ¿por qué? Porque hay un menos aquí, menos A por D, lo mismo, porque tenemos este menos aquí, y más A por C, porque aquí lo que hay es un más. ¿Vale? Esa sería la idea. O sea, que puedes redistribuir para cualquier cantidad de números. No solamente necesitamos que sean 1 o 2, sino que pueden ser muchos. Vale, ahora vamos a ver cómo se podría utilizar esto. Aquí nos piden que utilicemos que 999 es igual a 1000 menos 100, perdón, 1000 menos 1 para evaluar este valor, para evaluar 999 por 345. Bien, para resolverlo vamos a regresar a nuestro cuaderno. Y bueno, vamos a buscarlo, el ejercicio, lo tenemos aquí planteado, 999, usando que 999 es 1000 menos 1, evaluar esto. ¿Vale? Y vamos a resolverlo aquí. Tenemos 999 por 345, ¿vale? Y notemos que esto va a ser igual a 1000 menos 1 por 345. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Ahora podemos utilizar la propiedad distributiva que acabamos de demostrar respecto a la resta. Esto sería 1000 por 345 menos 1 por 345. ¿Vale? Y esto va a ser igual, 1000 por 345 es 345.000. Y eso menos 1 por 345 es 345. Entonces el resultado de esto es mucho más fácil que calcular la expresión que teníamos. El resultado de esto va a ser igual a 344.655. 344.655. Pueden hacerlo ustedes a mano ahí sin problema. ¿Vale? Y entonces, bueno, es una forma más eficiente que hacer este producto. Evidentemente es más fácil restar esta expresión
que hacer todo esto. Esto es lo que suelen hacer las personas que hacen cálculo mental avanzado, ¿vale? Vamos a regresar a la diapositiva, aunque ya realmente aquí terminaba digamos, el vídeo, porque ya es todo respecto a este tema de la resta. Y bueno, recuerden que en los comentarios aparecerá un listado de ejercicios para practicar un poco operaciones como estas, lo que hemos visto en esta sección. El siguiente vídeo comenzaremos ya, que hemos visto suma, resta, multiplicación, ahora nos queda la división, pero para poder introducir la división necesitamos primero ver qué es lo que es el recíproco, ¿vale? Que va a ser el tema del siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.